Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Estamos en comunicación con Eugenia Otero. Ella es psicóloga social y coordinadora del postítulo en Educación Sexual Integral del Instituto Joaquín B. González. Y decidimos charlar con ella porque a partir de la reciente denuncia sobre la distribución de algunos de los textos en escuelas de la provincia de Buenos Aires, se nos ocurrió la idea de dejar el acontecimiento de lado y empezar a analizar la importancia de la educación sexual integral en su totalidad, el papel que cumple en las escuelas de nuestro país y también las tensiones que surgen en cuanto a su implementación, sobre todo en el contexto actual. Para aquellas que estén desprevenidas, es un tema que no vamos a tocar directamente en la entrevista de hoy, pero la Fundación Natalio Morelli, en teoría protección de derechos de niños y adolescentes, denunció en la justicia penal al director general de educación bonaerense, estamos hablando de Alberto Silione, justamente por la distribución de estos libros de texto. La idea de la entrevista tiene que ver con, justamente a partir de este episodio, es empezar a pensar y problematizar un poco más en profundidad el tema de la ESI. Así que ahora sí estamos en comunicación con Eugenia Otero. Hola Eugenia, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Sí, les escucho perfecto, yo espero que ustedes también me escuchen bien, estoy en la calle, así que... Sí, te agradecemos que te hayas... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo, y te agradecemos que te hayas tomado un tiempito para charlar con nosotras. Sí, nos tomamos tiempito además porque estamos, bueno, por supuesto preocupadas porque en general cuando estamos en el equipo docente somos tantas mujeres que solemos hablar en femenino, estamos preocupadas, bueno, por también, no solo por este episodio, que es un episodio dentro de un marco en el que entendemos un ataque sistemático a la educación sexual integral, ¿no? Sí. Digo, esto no es un hecho aislado, se vienen dando un montón de situaciones y que tienen que ver con intentar demonizar la educación sexual integral para imponer otra mirada, ¿no? Uh-huh. Sí, en relación a esto y a la educación sexual integral tal como está implementada en las escuelas, conozco el tema porque también soy docente. Lo que se hace en estos espacios es una herramienta básicamente para identificar y comprender algunos aspectos de la sexualidad. Tiene que ver con problematizar los vínculos, con pensar la afectividad, y lo bueno de todo esto es que se hace en colectivo, ¿no? Digamos, el aula es un espacio sumamente constructivo porque podemos escuchar miradas y visiones de todos y todas las que estamos ahí. Ahora bien, en estos últimos días, a partir de este acontecimiento, se empezó a hacer hincapié en los contenidos, si son apropiados, si no, y cuáles son los mecanismos que se usan para la elección de esos contenidos. Como parte del postítulo del Joaquín, quería consultarte, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se decide qué contenidos son apropiados o no para cada etapa de los que los pibes y las pibas pasan por la educación pública, digamos, en este caso particular? Bueno, en principio decir que los contenidos nunca son seleccionados por una sola persona, digo, los contenidos no son un capricho, son acuerdos a los que se llegan a través de consensos, de discusiones, de trabajo, de un montón de personas que trabajan en educación desde hace muchos años. Digo, cuando hablamos de los contenidos de la ESI, son contenidos que han sido trabajados y que siguen siendo trabajados todo el tiempo. Por otra parte, cuando pensamos en la educación sexual integral, nunca pensamos en llevar al aula cuestiones que no sean aquellas que tienen que ver con las dudas, con las inquietudes, con los momentos vitales de los chicos y las chicas. Por lo que la verdad, yo si tengo que pensar en lo que se está planteando, podría pensar que es un dislate, podría pensar que es una canallada, digo, no se me ocurren como calificativos más, porque realmente plantear que vamos a imponerle a los chicos, a las chicas, contenidos que van a ir más allá de lo que su psiquismo, su momento evolutivo, su trayectoria subjetiva esté viviendo, la verdad que eso no es la educación sexual integral, no tiene nada que ver con la educación sexual integral. La educación sexual integral tiene que ver, como decías bien, con visibilizar las violencias, con poder reflexionar sobre nuestros afectos, con poder pensar nuestros cuerpos, con poder conocer sobre nuestros cuerpos, con poder
reconocer nuestros derechos y ejercerlos, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con la libertad de elección, tiene que ver con decidir, tiene que ver con estar un poco más, con ser más felices, tiene que ver con ser más cuidadosos con el otro, con uno mismo. La verdad es que plantear que la educación sexual integral tiene que ver con la pornografía, por ejemplo, es una canallada, y no lo puedo pensar de otra manera. Mientras tanto, la verdad es que sí me parece que deberíamos preocuparnos por aquellos contenidos a los que nuestros pibes están expuestos todo el tiempo, en las redes, en los dispositivos móviles, todo el tiempo, todos lados, nuestros pibes tienen acceso a la pornografía, y eso sí debería preocuparnos. Y la verdad que la educación sexual integral tiene mucho que hacer con eso, y para poder tener una mirada crítica. Bueno, pero justamente me parece que es la libertad y es la mirada crítica lo que molesta, ¿no? Sí. Porque es justamente lo que se pone en cuestión, lo que se pone en cuestión de fondo, cuando empezás a pensar cuál es el hilo conductor de algunas cuestiones, tiene que ver con esto, ¿no? No con realmente lo que les hace mal a nuestros civiles. Sí, pensando en lo que decías y también en lo que circuló por diferentes medios, hay algo que se esconde en este hilo del que podemos llegar a tirar, que es hay algo del adoctrinamiento o de los objetivos políticos que se esconden atrás, en teoría, todo esto de la enseñanza de la educación sexual integral. En este sentido, mi pregunta tiene que ver con ¿qué pensás que es una elección política? Y si es así, ¿está mal que lo sea? ¿Cómo que es una elección política? Claro, lo que digo es lo que se suele decir en los medios de comunicación. Sí, ahí está. Okay. Como que hay una visión de que la elección de los contenidos, o en realidad del espacio, está relacionado con una ideología política más relacionada a lo partidario. Ahora bien, eso por un lado no tiene que ver con esto, por lo que estabas diciendo, de especialistas pensando en qué contenido se relaciona con la etapa de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, pero en esta idea de que, en realidad lo que se esconde atrás es un adoctrinamiento político. Sí, y obviamente siempre la educación es política y siempre el posicionamiento va a ser político, y elegir implementarla es sí o no implementarla es político también. Uh-huh. Todo esto es político, no es partidario. No. Y ahí es donde siempre nos quieren confundir, nos quieren hacer pensar otra cosa, y quieren confundir a la población, a los padres, a todo el mundo. Sí. Por supuesto es político. Y en mi caso y en el caso de las personas que se comprometen con la educación sexual integral, tienen que ver con un proyecto político no partidario, un proyecto político de una mejor vida para todas las personas, de reconocer y valorar la diversidad, de pensar que las personas tenemos derecho a vivir sin violencias. Un proyecto político que tiene que ver con que las personas puedan elegir lo que desean, que puedan conectarse con sus deseos también. Un proyecto político en el que niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos plenos de derecho, no como objetos sobre los que tenemos que decidir, no como consumidores. Me parece que todo esto es lo que está puesto en cuestión cuando discutimos si los libros los libros que se repartieron en las escuelas o no. Que más allá de todo, supongo que ya lo dijeron, creo que estamos repitiendo todo el tiempo lo mismo, pero me parece importante, por si alguien no lo escuchó todavía, esos libros fueron directamente a las bibliotecas, esos libros son libros que las niñas pueden consultar. Hola, sí, te estamos escuchando. Perdón, sí. Estaba escuchando como una llamada entrando y pensé que se había cortado y que estaba hablando sola. Estamos acá. Son libros que llegaban a las bibliotecas que las chicas pueden consultar, pero siempre con un acompañamiento de un adulto. Son libros para chicos de 16 años en adelante, con lo que la verdad también es parte de una manipulación de la información, de un recorte malicioso. Sí. Del que estamos acostumbradas ya, ¿no? Es un mecanismo que se suele implementar, y me parece que es sumamente interesante lo que decís con respecto a los proyectos políticos, porque pareciera también que del otro lado una mirada totalmente biologicista no lo fuera, ¿no? Como que eso no es un proyecto político, eso no es ideología, y creemos, que sí, ¿no? Entonces, como una cosa sí, la otra no. En ese sentido, el discurso y las diferentes narrativas que se suelen difundir
parecen caracterizar solamente un lado, ¿no? Como una postura política, y en realidad están en las dos, pero hay una que evidentemente respeta los derechos de los y las pibas. En relación, sabemos que... Sí. No, pensaba, por ejemplo, también esto que me pareció súper interesante, alguien que rescató en estos días un fragmento del Matadero, que describe una violación, y la verdad que el Matadero lo hemos leído de manera obligatoria, no sé si las últimas generaciones, pero las anteriores, era lectura obligatoria en todas las escuelas, y nadie se espantó por eso. Digo, lo que espanta justamente es que las personas puedan situarse, tomar conciencia del lugar que ocupan, que puedan ver y registrar las desigualdades que también las atraviesan, que puedan visualizar las violencias y detenerlas. Esto es lo que les molesta. Que jode, sí. Esto es lo que molesta. No están preocupados por los pibes, no están preocupados por los chicos y las chicas. Si estuvieran preocupados por los chicos y las chicas, estarían preocupados, por ejemplo, por cómo crece el consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas. Pero bueno, obviamente no se espantaron cuando Ramiro Marra dijo que no tenía que haber educación sexual integral y que los pibes tenían que seguir educándose con la pornografía como lo había hecho él. No se espantaron con eso, no se espantan cuando ven que los contenidos a los que los pibes tienen acceso todo el tiempo son contenidos que erotizan relaciones que no son consentidas, que muestran un modelo de sexualidad que finalmente termina dañando las sexualidades y las subjetividades de muchos, ¿no? Sí. Esto no les espanta. No les espanta que el presidente diga barbaridades adelante de niños de primaria, no les espanta eso. No, les espanta que quizás sea en la escuela y eso, ¿no? También que sean lugares colectivos de reflexión y de repensarnos, como lo estás diciendo. Totalmente, les espanta la mirada crítica, les espanta la libertad, les espanta la decisión autónoma, eso les espanta. Una última, Euge, como para centrar este acontecimiento y esto que venimos denunciando a nivel estructural, que tiene que ver con el desfinanciamiento que están teniendo diferentes programas que sostienen la educación sexual integral en nuestro país y también claramente a diferentes organismos que lo llevan a cabo. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo sienten la política de ajuste en el postítulo de ESI en el Joaquín y a nivel general también? ¿Qué está pasando? Si nos puedes contar un poquito. Venía la parte en la que yo lloraba ahora, claro, entonces. Sí. Eran por etapas, ¿viste? Nosotros también elegimos contenido para cada una de las etapas de la entrevista. Venía la parte en que lloro. Bueno, a ver, nosotros somos un equipo de más de 20 personas, profesionales súper capacitados desde hace mucho tiempo, que además tenemos el privilegio enorme de trabajar en el postítulo, porque eso implica también estar todo el tiempo aprendiendo. El postítulo es un espacio hermoso, donde aprendemos, las personas que vienen a cursar, que son en general docentes y profesionales comprometidos, aprenden mucho, pero también aprendemos nosotros todas las cursadas. Somos, de alguna manera podríamos decir, militantes de lo que hacemos, y lo tomamos como una militancia porque sabemos que es una actividad absolutamente transformadora de la realidad. Sabemos que los docentes que salen del POSTI después van a sus territorios y trabajan con los chicos, con las chicas, y logran que puedan acceder a sus derechos. Ahora, nos gusta cobrar también por lo que hacemos, y tenemos un problema, y es que en todo el segundo cuatrimestre todavía no hemos cobrado nada. O sea, lo último que cobramos fue en el mes fue lo del mes de julio. Claro. No, es terrible. Así que, bueno, sí. La partida, o sea, el Joaquín tiene partida presupuestaria propia, digamos, o sea, depende No, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, que es que nosotros no dependemos del Joaquín. Okay. Nosotros trabajamos en el Joaquín, pero administrativamente dependemos de la unidad coordinadora del sistema de formación docente. Y por lo tanto tenemos, por supuesto, una modalidad súper precaria de contratación. Nos dan el alta cuando comienza la cursada en el mes de marzo, y nos dan la baja en el mes de julio, y nos vuelven a dar el alta en el mes de agosto y la baja en el mes de diciembre, o sea, cada cuatrimestre. Sí, es tremendo porque no tienen vacaciones pagas, o sea, porque no tienen antigüedad, un montón de derechos laborales que deberían... Tenemos antigüedad, tenemos... ¿Sí? Okay. Sí, pero lo que no tenemos es la garantía de continuidad que tiene cualquier otra persona. Las personas se van de vacaciones, vuelven y toman su cargo de vuelta. Nosotros tomamos nuestro cargo de vuelta, pero siempre estamos esperando
que nos den el alta en tiempo y forma, que nos empiecen a pagar. Por supuesto, siempre demora 2 meses desde que nos dan el alta. Este cuatrimestre demoraron en darnos el alta directamente, o sea que, nada, venimos así. Ya el primer cuatrimestre habíamos pasado un montón de meses sin cobrar. El mes de junio recién empezamos a cobrar los sueldos de marzo. En ese momento se nos decía que tenía que ver con una cuestión de firma, con el cambio de gestión y demás. Pero bueno, en el mes de agosto volvió a pasar lo mismo. Sí, y ahora nada, y así. No tienen ninguna respuesta, digamos. No. A ver, la respuesta que tuvimos fue cuando empezamos a denunciar ya públicamente. Nos comenzaron los trámites de la documentación, digamos, nos pidieron la documentación para las altas. O sea, cuando empezamos a denunciar, se destrabó como el circuito administrativo, pero todavía no cobramos. Okay. A todo esto, digamos, en este contexto es sumamente terrible, ¿no? Que no cobran y que tiene que ver también con una política de ajuste y desmantelamiento y de financiamiento básicamente de la educación pública, que al fin de cuentas termina pasando esto, ¿no? Digamos, la gente que... Sí. Y también me parece que hay que marcarlo en este impulso que viene teniendo la educación emocional. Sí. Y esto que se plantea como un cambio como un cambio de concepción, digamos, ¿no? Sí, Euge, te hago ahí una aclaración porque quizás la gente no sabe bien de lo que estás hablando. Tiene que ver con la educación socioemocional, que es uno de los ejes principales del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende 2027, que son las reformas que se están planteando en la educación de Ciudad de Buenos Aires sobre todo, y que, bueno, justamente modifica un poco la currícula de lo que se entiende por gestión emocional. Totalmente, y lo que viene a plantear, digamos, tiene que ver con construir sujetos que puedan sostener este sistema capitalista, neoliberal, individualista, tiene que ver con que las personas podamos todo el tiempo adaptarnos y gestionar nuestras emociones, no importa lo que nos pase, y centrarnos en las emociones positivas. Y esto es muy peligroso, pensar que un niño llega al aula llorando o con rabia y bronca y no nos preguntemos por qué le pasa eso, sino que lo mandemos a esconder esas emociones adentro de un frasquito, lo mandemos a un rincón a hacer mindfulness. Realmente es peligroso porque a ese pibe le pueden pasar un montón de cosas. Ese pibe puede tener hambre en principio, porque muchos de nuestros pibes tienen hambre. Ese pibe puede estar siendo abusado, puede estar viviendo una situación de violencia sexual. Ese pibe puede estar sufriendo bullying por parte de sus compañeros o simplemente puede estar triste porque le pasó algo o porque tuvo una pérdida familiar. Bueno, todo eso, abre intervenciones absolutamente diferentes en la ESI. Uh-huh. Abre pensamientos, reflexiones, trabajos que a veces son con ese niño particular, pero muchas veces también son cuestiones que tenemos que abrir en el aula, en la grupalidad, en el colectivo y en la comunidad escolar. Y en la comunidad, y en lo comunitario también, muchas veces. Sí. Bueno, esto es algo que la educación emocional no plantea, no se lo pregunta. Las personas somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestro destino. Y bueno, sí, y de ahí a la meritocracia y demás, de todas cosas que básicamente se rigen, como bien estás diciendo, en una cuestión totalmente individual, sin tener en cuenta las condiciones en las que estamos inmersos, ¿no? Como en ese sentido, no es casual tampoco que se esté planteando esta reforma en la educación primaria y secundaria, teniendo como eje la educación emocional o la gestión. Ya la palabra gestión emocional es rara, pero bueno, y si a eso tenemos un montón de cosas para seguir discutiendo, sabemos que estás con poquito tiempo, pero bueno, también tiene que ver esto de las capacitaciones que se está haciendo a los docentes, lo pienso desde el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Esta idea de la abstinencia sexual, ¿no? Del taller Totalmente. que dio el Ministerio de Capital Humano, o sea, son como un montón de cosas entrelazadas. Sí. Ay, perdón, yo te estoy interrumpiendo porque evidentemente me da mucha ansiedad el tema porque es sentir que están atacando algo tan querido, tan cuidado, tan necesario. Que venimos trabajándolo tanto. Pero bueno, no te olvides del congreso que se hizo, que organizó Villarruel y demás, que era un congreso, que claramente fue un ataque contra la educación sexual integral y todo lo que
lo que pensamos y trabajamos, ¿no? Euge, te agradecemos un montón. Quien está hablando es Eugenia Otero, es psicóloga social y coordinadora del postítulo de ESI del Joaquín B. González. Vamos a estar sumamente atentas, sabemos que el tema da para largo. Queríamos básicamente aprovechar la excusa de la denuncia, no porque no sea importante, sino para pensar un poco más las cuestiones de fondo. Así que nada, nos quedamos sin tiempo, pero en una próxima seguimos charlando. Dale, cómo no, estoy acá siempre y siempre, bueno, del otro lado trabajando articuladamente con ustedes, así que nada, gracias gracias por llamarme, gracias por compartir también tus reflexiones y un placer, como siempre. Gracias, Euge. Para quienes quieran volver a escuchar la entrevista y quieran interiorizarse más sobre los conflictos que está atravesando el postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González, pueden buscar información, lo buscan así como postítulo de Educación Sexual Integral en Internet, para encontrar todo el laburo que hacen, un laburo recontra enorme y de hace muchos años y recontra necesario. Recordemos también que 8 de cada 10 pibes y pibas denuncian violencia y acoso después de haber estado en una ESI, en una clase, en una charla de educación sexual integral. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que es un derecho y que hay que